15 de febrero 2024. La alternativa pone en este podcast a debate el lobby sionista y su financiamiento a candidatos presidenciales en el mundo. El American Israel Public Affairs Committee, siglas AIPAC en español, Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos e Israel, es un grupo de presión judío-sionista en Estados Unidos, que sus tareas en el Congreso de los Estados Unidos y en la Casa Blanca a favor de mantener una estrecha relación entre Israel y Estados Unidos. AIPAC se describe a sí mismo como un lobby pro-israelí en los Estados Unidos. AIPAC es una organización sin ánimo de lucro. El AIPAC afirma que cuenta con más de 100,000 miembros, 17 oficinas regionales y una vasta reserva de donantes. El representante Brad Sherman, demócrata de California, ha clasificado al AIPAC de la organización más importante en la promoción de la alianza entre Estados Unidos e Israel. Además, la organización ha sido calificada como uno de los grupos de presión más poderosos en Estados Unidos. Hasta 2021, el AIPAC no recaudaba fondos para candidatos políticos, sino que sus miembros lo hacían a través de comités de acción política no afiliados al AIPAC y por otros medios. A finales de 2021, el AIPAC creó su propio comité de acción política. También anunció planes para un super PAC que puede gastar dinero en nombre de candidatos. Desde la guerra de octubre de 1983, Washington ha dado a Israel una cantidad de apoyo que eclipsa las cantidades ofrecidas a cualquier otro estado. Es el mayor receptor anual de ayuda directa estadounidense, tanto militar como económica, desde 1976, y el mayor receptor total desde la Segunda Guerra Mundial. La ayuda directa total de los Estados Unidos a Israel supera los 140 millones de dólares desde 2003. Israel recibe unos 3 millones de dólares anuales en asistencia externa directa, lo que es aproximadamente el quinto del presupuesto estadounidense para ayuda externa. En términos per cápita, los Estados Unidos dan a cada israelí un subsidio directo de unos $500 al año. Esta generosidad sorprende especialmente cuando uno se da cuenta de que Israel es hoy en día un estado industrializado, rico, con una renta per cápita similar a la de Corea del Sur o a España. Sus críticos han afirmado que actúa como un agente del gobierno israelí, con un dominio absoluto sobre el Congreso de los Estados Unidos, con su poder e influencia. AIPAC ha sido acusado de estar fuertemente aliado con el Partido Likud de Israel y el Partido Republicano en los Estados Unidos. Un portavoz de AIPAC ha llamado a esto una caracterización errónea maliciosa. El Washington Post describió las diferencias percibidas entre el AIPAC y Hot Street
Aunque ambos grupos se autodominan bipartidistas, el AIPAC se ha ganado el apoyo de una abrumadora mayoría de judíos republicanos, mientras que el Hot Street se representa como una alternativa para los demócratas que se han sentido incómodos tanto con las políticas de Netanyahu como con la afluencia de conservadores al AIPAC. El AIPAC se describe a sí mismo como una organización bipartidista, siendo los proyectos de ley para los que ejerce presión en el Congreso patrocinados conjuntamente por una demócrata, Hillary Clinton, y el republicano Donald Trump. Demócratas de alto rango como el vicepresidente, luego presidente Joe Biden y la senadora Kamala Harris se han expuesto ante la IPAC, así como republicanos de alto rango como Paul Ryan, entonces presidente de la Cámara de Representantes en Estados Unidos. En 2016 acudieron a la conferencia en AIPAC los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, Donald J. Trump, Hillary Rodham Clinton. Fue allí donde el entonces candidato Donald Trump prometió que si resultaba elegido presidente, trasladaría la embajada de los Estados Unidos en Israel, la cual entonces estaba ubicada en Tel Aviv, a la ciudad de Jerusalén, hoy ocupada por las Naciones Unidas, convertida en una zona neutral en Palestina, ya que alberga como centro religioso cristianos, judíos y musulmanes, un territorio robado al pueblo palestino. Las personas críticas con el poderoso lobby judío sionista en los Estados Unidos han declarado que la IPAC actúa como un agente del gobierno israelí en el Congreso de Estados Unidos, ejerciendo en él su gran poder de influencia. El Washington Post, una nota refiere a la adhesión a las borrosas teorías del expresidente Trump sobre la votación presidencial de 2020. Se ha vuelto el precio a pagar para entrar a la mayor parte de las primarias republicanas. El IPAC comenzó entonces financiando a 109 de los 147 legisladores republicanos que se negaron a validar en el Congreso la elección de Joe Biden. Las cifras datan del 22 de abril y podrían haber aumentado desde entonces. La idea del IPAC era consolidar el esqueleto de apoyo a la política israelí en la sociedad norteamericana, que ahora se encuentra principalmente en esos círculos. Vale la pena recordar que en esos mismos círculos integran la primera fila de los partidarios del mercado libre de armas, de la prohibición del aborto y de las mil y un maneras de impedir que los negros y otras minorías, como los mexicoestadounidenses, ya no puedan votar en las elecciones en Estados Unidos. 3 ejemplos de los 109 legisladores es Scotty Perry, candidato en Pensilvania. Es un defensor de la tesis del gran reemplazo, una teoría conspirativa de los verdaderos estadounidenses, los blancos, por morenos de todo tipo. Jim Jordan, de Ohio, y Barry Loudermilk, de Georgia, profesan ideas similares. Los tres son sospechosos de haber tenido un papel activo en la preparación de los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.
destinados a impedir el ingreso de Joe Biden a la Casa Blanca. Todos ellos pagados por el sionismo judío, altamente racistas. En América, donde las mayorías somos morenos. Los tres se negaron a testificar ante la Comisión de Investigación del Congreso sobre el acontecimiento. También figuran entre los primeros beneficiarios de las bendiciones del AIPAC, Organización Judía Sionista. Siguiendo la línea de Netanyahu, para contrarrestar el deterioro constante de la imagen de Israel en la opinión pública norteamericana, se prefirió fortalecer el apoyo económico a los incondicionales de Israel, el sector nacionalista y evangélico de los republicanos, hoy mayoritario en la base del partido, en perjuicio de un partido, el demócrata, cuya base rechaza esa incondicionalidad y así se vuelve cada vez menos confiable para Netanyahu. Basta destacar que Netanyahu cogobierna con el partido político Poder para Israel, de extrema derecha y con gran influencia hacia Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, al expresidente Jair Bolsonaro de Brasil, a Sebastián Piñera de Chile, Javier Milei, presidente electo de Argentina, que ha manifestado su profesor de la Torá a Simón Axel Wanish, pertenece a la comunidad judía marroquí en Argentina. Todos ellos de extracción política de extrema derecha en América, donde la mayoría somos morenos. Noticieros argentinos destacan una conexión entre el rabino de Milei y lo sucedido en la ciudad de Nueva York, que está protagonizando en las últimas horas un extraño suceso que bien podría ser el guión de una película. En diciembre del año pasado, 2023, se descubrió que una pequeña secta de judíos hasídicos había construido un elaborado sistema de túneles subterráneos secretos debajo de una sinagoga en Brooklyn. Otro dato interesante es que los trabajadores que se dedicaban a hacer esos túneles eran trabajadores mexicanos secuestrados. No les permitían salir de los túneles, comían, dormían, vivían ahí y nadie hizo nada para ver qué pasó con esos mexicanos, ni nuestro gobierno ni el gobierno estadounidense. Según explican varios medios hebreos, estos pasadizos han sido el resultado de una disputa continua entre la comunidad de Chabad Lubitich y una secta más extremista y que tiene su origen en conflictos por la propiedad del edificio que alberga la sede. Hay que tener en cuenta que en este enclave simbólico trabajó durante mucho tiempo Menachem Mendel Schneerson, un líder del movimiento Chabad Lubavitch, que algunos consideran el rabino más influyente de la historia moderna. Los miembros del grupo disidente creen que Menachem Schneerson es el Mesías, mientras que el movimiento principal de Chabad lo niega. Nota del periodista Sylvain Sipel, fue miembro de la jefatura de redacción del diario Le Monde y previamente fue director de la redacción de Courrier. Información de Kataka con Albert Sánchez. Información recabada en Wikipedia. Japot con Blue, reportero de política nacional estadounidense para el medio Jewish Insider,
quien cubre la política con ángulo judío y considerado parte del lobby comunicacional judío sionista en Estados Unidos, reveló la enorme alegría en la comunidad judía sionista cuando el presidente Joe Biden anunció el nombre de quienes serían los integrantes de su gabinete. Kornblum señala que entre la comunidad sionista se difundió a través de redes sociales la broma respecto a que el ala oeste de la Casa Blanca tendría un millán, generando comentarios que destacaban la presencia judía en el gobierno, lo que permitía tranquilizar los ánimos de aquellas huestes judíos sionistas que temen una serie de contramedidas que le quitarían piso a Netanyahu y a los suyos. ¿Qué contramedidas? Volver a instalar la embajada estadounidense en Tel Aviv, no catalizar los llamados procesos de normalización entre gobiernos árabes y el judío-sionismo, o quitarle fuelle a la propuesta de aprobación final de Palestina, incluyendo la generación de presiones en orden a avanzar hacia la conformación del Estado palestino. La alternativa ve con preocupación la imposición de la candidata Sheinbaum con tales referencias y credenciales judíos sionistas, la estela de agravios a sus compañeros en contienda que apoyaban a otros candidatos de su partido político Morena. Su campaña anticipada por 2 años y sus técnicas de represión con comandos armados motorizados para la pinta de bardas o despinta de la de sus compañeros contendientes a la candidatura presidencial, a lo cual la alternativa ha bautizado como la cola de la corrupción. En la larga cola de la corrupción hemos visto a ciertos personajes que la candidata presidencial incluyó con referencias meramente escandalosas, corruptos, de renombre, como el tan conocido César de la boda opulenta en la austeridad republicana, el de los nexos con el narco, hasta los muy distinguidos pillos, mafiosos, corruptores de los gobiernos anteriores de la oposición, grandes joyitas, así como un grupo selecto del judío sionismo global, de agendas muy destacadas y detestadas por los europeos y destacados analistas financieros, políticos y humanistas que ven en esa Agenda 2030 escrita en el Foro Económico Mundial con las siglas, óigalo bien, 4T, transformación tecnológica digital, que nos privará de nuestras apreciadas libertades y de nuestra tan querida privacidad. Un video subido a YouTube y después bajado donde la señora Sheinbaum tenía formada en su cola a cientos de personas, la cola de la corrupción, para entregarles 500 pesos a los asistentes que asistieron al evento masivo en el Zócalo. Palabras tácitas de Sheinbaum. Ten chula tus 500 pesos. O el video también subido y luego bajado en YouTube al tiempo, donde en la tribuna con su comunidad judía sionista en Polanco daba una conferencia para convocar al voto anticipado en 2021 a la presidencia,
comprometiéndose. Palabras exactas de Sheinbaum. Yo no voy a permitir que en México esté enquistado el antisemitismo. Claro está que recibió grandes aplausos a su ferviente afirmación, mientras en México miles de ciudadanos fueron a marchas multitudinarias en defensa del pueblo palestino, donde miles de ciudadanos mexicanos exigimos que Israel devuelva las tierras, bienes, inmuebles robados por ciudadanos israelíes en total impunidad a sus dueños, los ciudadanos palestinos. No está de más que decir que millones de ciudadanos en el mundo estamos compartiendo videos para obligar a nuestros gobiernos a parar el genocidio y los crímenes de lesa humanidad del gobierno de Israel al pueblo de Palestina, incluyéndome yo, la alternativa. Preguntas que revelarían si la candidata presidencial Claudia Sheinbaum recibió financiamiento económico del organismo judío sionista APAC. Señora Sheinbaum, si llega usted a la presidencia, ¿cambiará la embajada mexicana de Tel Aviv a Jerusalén? Señora Sheinbaum, si llega a la presidencia de México, ¿realizará una demanda contra los responsables del genocidio en Gaza? Señora Sheinbaum, si llega a la presidencia de México, ¿castigará a los ciudadanos mexicanos por antisemitismo si defienden a las víctimas de genocidio en Gaza? Señora Sheinbaum, si llega usted a la presidencia de México, ¿tendrá en su gobierno a políticos judíos sionistas? Señora Sheinbaum, si llega a la presidencia de México, ¿desmilitarizará el país? Si las candidatas a la presidencia y el candidato firmaran sus propuestas y proyectos ante notario público, ¿podríamos creer los ciudadanos mexicanos que cumplirían sus promesas de campaña? ¿O posteriormente cambiarían de opinión? Me pregunto yo. Si la señora Sheinbaum no hubiera caído en tantos descubrimientos de sus mentiras que hoy se vuelven verdades, que todos los mexicanos se están enterando, podríamos creerle. Pero desafortunadamente usted miente y miente con todos sus dientes. Desafortunadamente en la Ciudad de México nos mintió, nos falló y nos dejó tirados para buscar la candidatura a la presidencia de México. Por eso, usted no tiene mi voto. ¿Por qué? Porque como candidata al gobierno de la Ciudad de México se comprometió a defender las causas de las mujeres, presentándose como feminista, pero que a la hora de gobernar nos dio la espalda a las feministas, a los familiares de desaparecidos, a los jóvenes por la gentrificación, a los pueblos originarios de la Ciudad de México y a los familiares de los fallecidos en la línea 12 del metro. Los problemas en la Ciudad de México son tantos que no bastaría un podcast para detallarlo. Lo que sí es importante destacar es que la señora Sheinbaum no cumple sus promesas y está más claro que su financiamiento millonario solo puede tener dos vertientes: financiamiento de la comunidad judía sionista o del narcotráfico. 60 millones, cifra estimada,
Pero si alguien se ha puesto a contar las dádivas para asistir a sus mítines, nos quedaríamos cortos en el estimado. Todo, señora Sheinbaum, en efectivo. La alternativa propone diálogos y preguntas de cualquier tema que interese a los ciudadanos para que con esa información y a través de las acciones y a las respuestas tengan la certeza de que no hay doble cara, porque los compromisos se firmarán ante notario pública con la alternativa. No hay toco a tu puerta para solicitar el voto y cuando estén en el puesto te la cierro en las narices. También propongo que los candidatos de la alternativa den muestras de que con los actos y los resultados se harán dignos para candidaturas de más responsabilidad, porque con las palabras se justifican hasta los actos más aberrantes, como el número de asesinados en México, las desapariciones y los infanticidios. Hay un dicho en los mexicanos que jamás debemos olvidar. Las palabras se las lleva el viento, pero si tú plantas un árbol, cada vez que pases por esa acera, recordarás que tú fuiste el que lo plantaste. Los frutos los reconoceráis. Únanse a la alternativa, únanse al amor por la vida. La alternativa.